Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, amiguetes y amiguetas. Bienvenidos al canal de JR in the Nights. Hoy es lunes 6 de marzo, madre mía, qué de lamas tenemos aquí justo enfrente de la esquina de la Torre B. Bueno, de la Torre B más bien, así que nada, estamos aquí en el Santiago Bernabéu. Vamos a ver los avances del día de hoy, que no parecen pocos. Tenemos un nuevo mini parón hasta el jueves, viernes más o menos, hasta que el sábado juegue el Real Madrid de nuevo aquí a las 2 de la tarde contra el Español. Así que venga, empezamos el videazo. Es una verdadera locura lo que estoy viendo aquí en la esquina de la Torre B, justamente en Plaza de Lima. Mirad todas las lamas, todos los armarios que tenemos aquí acopiados para seguir subiendo lo que viene siendo a este hueco que ahora mismo están tapando con las lamas. Ahora pasaremos por ahí para verlo en primera persona. De momento, pocas novedades. Vemos que está aquí la grúa, esta grúa de Aguilar, que ya sabéis que está trabajando en la parte del parking sur para seguir uniendo esas cerchas por la parte inferior, y que de momento ahora mismo a media mañana está pues descansando, ¿no? Diría que está descansando, está cansada de este fin de semana de trabajar tanto. Vemos nuevo material en estas vigas, en estos soportes diagonales. Ahí pudimos ver en estas semanas cómo empezaban ya a hacer esos trabajos en esa parte de los soportes. Ahora podemos ver que están, bueno, podemos apreciar ya que tenemos nuevo material. Me imagino que serán los soportes definitivos y los anclajes definitivos para colocar ya esas piezas que van a ir justamente en ese lado de ahí, en la parte inferior, en este caso en la esquina de la Torre B. Así que bueno, la novedad del día de hoy en este lado. Sí, me gusta, me gusta. Y vemos como el soldador suelda, como al igual el leñador leña. Y JR, pues JRA. Así que nada, mientras esperamos a que se ponga en verde para los peatones, ya vemos que está en rojo. Os digo que tenéis camisetas baratas, muy baratas, de verdad, calidad 100%. El link en la descripción, JR8, el código de descuento. Hemos cambiado de 10 a 8. Así que ya sabéis, si queréis camisetas baratas, muy ricas, fresquitas, aquí abajo en la descripción os dejo el link de la página. Ya sabéis, si queréis comprar JR8. Bueno, pues nada, ahora mismo nos obliga el semáforo a cruzar, así que yo pues soy un mandado y cruzo. Aquí llegamos a la esquina de la Torre B, vamos a asomarnos por encima de la valla. Volvemos a ver actividad hasta el sábado, pero bueno, veremos actividad durante toda esta semana, sobre todo con la instalación de estas lamas que ahora veremos que están a nuestra izquierda y que tenemos un montón de armarios, y sobre todo veremos en primera persona cómo están instalando esas lamas y dónde exactamente. Así que nada, vemos esas ruedecillas colocadas en el extremo del plumín. De momento hoy no trabaja esta grúa y pues subimos un poquito la mirada y nos vamos hacia Castellana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 armarios, por lo que he podido contar y por lo que me han enseñado las matemáticas. Tenemos 8 armarios ahora mismo, hoy lunes 6 de marzo, aquí aparcados, acopiados, para que esa pedazo de grúa, que ya veis ahí el pedazo de plumín que tiene, pues venga aquí y coja. Bueno, realmente lo que hace la grúa torre es coger este armario, lo lleva para allá, y luego allí ya esa grúa con ese mini plumín delgadito como mi culito, pues ya coge las lamas y las coloca, en este caso en estos huecos que faltan por recolocar. Ahora nos acercaremos mejor por Castellana para verlo mucho mejor, y podéis ver que ya han colocado prácticamente una fila. Esta que tenemos ahora mismo en pantalla, ahí lo veis, esta de aquí ya está prácticamente colocada hasta arriba. Me imagino que en el día de hoy ya la terminarán. Así que nada, dejamos atrás la esquina de la Torre B y nos vamos hacia Castellana. Bueno, pues aquí estamos en Castellana City. Podemos ver mucho mejor en primera persona, ya desde una posición más frontal, esta nueva instalación de lamas en la parte de Castellana. Aquí podemos ver que apenas faltan unas 10 lamas ya por colocar en esta nueva columna donde han empezado. Me imagino que en el día de hoy o hasta incluso en el día de ayer. Es que claro, llevo como 2 días sin venir y realmente no sé cuándo lo han colocado, porque solamente veo los vídeos de Maribel in the Nights. Así que nada, yo de momento pues nada, el TOC me lo van a tapar. Sí, me lo van a tapar. Es verdad que con ese pequeño hueco que tenemos ahora mismo en pantalla vamos a poder seguir verificando de si está o no está reparado, pero ya me van a cerrar hasta ese hueco de mi TOC preferido. Muchos trabajadores, muchos pedazos de cracks en la parte superior de la viga museo ahora mismo se acaban de ir, pero ya os digo, ya os he mostrado en el vídeo resumen de 1 minuto que tenéis ya en el canal, que podéis ver perfectamente. No os puedo obligar a nada, pero ya lo tenéis subido.
había un montón de trabajadores en esta parte de aquí, seguirán corroborando, seguirán viendo que esté todo genial, y ahí podemos ver que siguen colocando esos barrotes en la cárcel de la Viga Museo, donde ya seguirán colocando ese pladur y ese cerramiento pertinente de la parte de la Viga Museo. Así que nada, venga, que se me suben las hormigas, seguimos. Y al igual que dejaron estos huecos, tanto en la esquina de la Torre C como en esta parte central de la fachada oeste, yo creo que van a dejar un pequeño hueco también en esta parte sur de la fachada oeste y de Castellana, para seguir introduciendo material al interior, aunque tengamos los montacargas en diferentes partes de Castellana. Por ahí podemos ver, por culpa de las ramitas no lo vemos bien, pero podemos ver que ahí están subiendo otra lama, así que van rápido, ¿eh? ¿Os acordáis al principio de la obra? Bueno, al principio de cuando colocaban las lamas, las primeras lamas, que tardaban unos 17-20 minutos en colocar cada una de ellas. Pues ahora, pues haces así, ¡pa!, te tiras un pete y ya han subido una. Bueno, vamos a hablar un poco del Madrid hasta que lleguemos a la Torre C. De momento aquí, pues nada más, por lo que puedo ver. Y vamos a hablar un poco del Real Madrid. Ya sé que no veis mis vídeos del Real Madrid, os importa una caca de vaca, solamente veis los vídeos de obra y ya ni eso, porque no tengo ni 5.000 visitas, no me ve ni mi familia. Así que, bueno, pues nada, decir que ahora mismo el Real Madrid no está en una buena tesitura, no estamos bien, nada bien. Llevamos como 3 partidos sin llegar a portería y meter gol, la verdad, porque llegamos a portería a veces y hasta incluso fallamos, hasta pues, vemos el arco iris ahí y fallamos. Hay mucha gente que dice que deberíamos cambiar a Vinicius, deberíamos quitar a Benzema, pero es que tienen muchos minutos acumulados. No es lo mismo, por ejemplo, un Vinicius de antes, en el que le encimaban 1 o 2 jugadores, en el que esta temporada ya sabéis que es que prácticamente no puede driblar, no puede regatear, no puede irse, porque le enciman hasta 3 jugadores. ¿Vosotros creéis que hasta 3 jugadores y puede irse Vinicius de esos 3 jugadores? Por mucho que sea Maradona, que sea Pelé, que sea Ronaldinho, sea quien sea, si tienes 3 jugadores delante al final, te resulta muy difícil, prácticamente imposible, y bastante que está haciendo el chaval. Es verdad que se distrae bastante con la grada, con los árbitros, con los jugadores que le meten caña, pero ahora mismo tenemos que animar al Real Madrid, tenemos que animar al equipo en esta fase final de la temporada de este año. Estamos vivos en la Champions League, seguimos vivos de la Copa, porque al final un 0-1 no es para tanto, y entre comillas seguimos vivos en la Liga. Hasta que no sea matemáticamente de un equipo, el Real Madrid tiene posibilidades, tiene oportunidades, claro que sí. Así que tenemos que seguir animando, quedan muchos partidos y vamos a seguir animando a nuestro Real Madrid. Así que nada, bueno, esto es lo que quería decir del Real Madrid, de nuestro equipo, y seguimos avanzando. Bueno, pues llegamos aquí al Montículo de Honduras. Ahí podemos ver este hueco que vimos cómo dejaban, respetaban para seguir introduciendo material. Y podemos ver también en la parte de Castellana, que creo que la parte de las entradas han dejado todo esto vacío, ¿no? Esto no me suena haberlo visto así antes. No me suena haberlo visto así. Tendremos novedades en la parte de las entradas aquí en Castellana. Ahora vamos a verlas en la parte del Fondo Norte y Rafael Salgado. Poquita actividad en esta parte de aquí, así que me voy hacia el Fondo Norte. ¡Ay, qué preciosidad! Piripiripipidito del alma. Aquí llegamos al Fondo Norte, Rafael Salgado. Dejamos atrás la esquina de la Torre C y Castellana. Mirad qué bonita la Torre C, ¿eh? Qué bonita la Torre C. De momento pues sigue sin tocarse. Vamos a ver qué está pasando, porque acaban de traer una nueva grúa, en este caso aquí en el Fondo Norte. Y no sé por qué me da, la están montando ahora mismo. La grúa, esta pedazo de grúa con el pedazo de plumín. Menuda barbarie, menuda barbaridad de plumín que están montando ahora mismo en el Fondo Norte. Y no sé por qué me da, y no quiero señalar, pero se vienen lamas para la visera. Es posible, ¿no? O montarán esta grúa como han hecho en el Fondo Sur, para trabajar en la parte de las cerchas. Ahí lo dejo en el aire, me lo podéis poner en los comentarios. ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis? Dejádmelo en los comentarios. ¿Esta grúa para qué es? ¿Para qué va a ser? ¿Para qué creéis que va a ser? ¿Para colocar las lamas de la parte de la visera? ¿O para seguir uniendo, en este caso trabajando, porque ya están unidas las del Fondo Norte, para seguir trabajando en la parte de la cubierta norte, parking norte? ¿Qué creéis? ¿Qué pensáis? Decídmelo, no os calléis. Cambiando de tema, pudimos ver hasta hace una semana toda esta parte superior de las entradas, cómo han ido cerrando, veíamos esa tapia, esos ladrillos que han ido colocando, que han ido amontonando, y que mirad ahora mismo lo que estamos viendo en pantalla, ya han enfoscado todas esas partes donde estaban colocados los ladrillos, por lo menos en esta parte. Ahora seguiremos viendo en las diferentes partes del Santiago Bernabéu. Venga, nos movemos.
Bueno, antes de movernos todos juntos de la manita, aquí podemos comprobar que están colocando la pasarela auxiliar en el interior de la torre C. Aquí lo podemos ver, más claro, agua. Ahí podemos ver cómo están subiendo una pieza de lo que viene siendo la pasarela que va a formarse, que va a colocarse en la esquina de la torre C. Dicho esto, ahora sí que sí, nos vamos. Ay, qué recuerdos, qué tiempos aquellos cuando teníamos las cerchas en este lado de aquí. Ahí vemos cómo están montando el plumín, esta nueva grúa en el fondo norte. Y podemos ver también, bueno, pudimos ver que en la parte de la esquina de la torre C ya han enfoscado diferentes partes, diferentes paredes. Y aquí en el fondo norte, pues de momento, como estamos viendo, aún no han sido enfoscadas. Están hormigonando en el suelo, en las losas inferiores de las galerías internas de aquí del fondo norte, como llevaban haciendo la semana pasada. Ahí podemos ver el chorretón que está soltando la hormigonera a la gunitadora, la bomba de hormigonado. Y pues están hormigonando bien, pues me gusta. Así que venga, vamos para el lateral este, vamos por allá. ¡Ale! ¡Hop! Esquina de la torre D, llegamos al lateral este, al misterioso mundo del lateral este. Vamos a ver qué está pasando. De momento no veo que hayan quitado más pegatinas, más adhesivos protectores en esta parte norte de la fachada de esta. Así que bueno, vamos a adentrarnos en el misterioso mundo y vamos a ver qué está pasando. Oye, pues hay novedades, hay novedades en esta zona. De momento, si subimos la mirada, podemos ver que han colocado más cristales, sobre todo en la parte central de la parte de la tripota. Bueno, un poquito más arriba de la tripota podemos ver que los cristales predominan ante todo. Madre mía, qué locura. Y han avanzado también en la instalación del metacrilato en las diferentes partes de escaleras mecánicas, tanto en esta de aquí, que ahora mismo os enseño, que si nos movemos os enseño. Aquí, mucho mejor, Han avanzado en la colocación del metacrilato. Bueno, no sé si es metacrilato u otro tipo de material, pero ahí vemos cómo poco a poco siguen construyendo, siguen instalando hacia arriba la instalación de cristales, como hemos dicho. Ahí vemos. Y pues me da a mí que... ¡Hola! Falta, árbitro, falta. Penalti para el Barça. ¡Qué locura! Por favor, mirad cómo ha avanzado toda esta zona de aquí, Si han colocado cristales es porque ya estamos prácticamente en el final. Si no, dime tú a mí por qué van a colocar cristales para que se rompan. También vimos cómo empezaban a colocar las redes anticaída en esta parte sur de la parte tripota. Ahí podemos ver, y me imagino que se irán colocando en toda esta parte, en toda esta zona. Así que dejamos el modo gran angular para que veáis la locura que tenemos en la parte del lateral este, donde seguirán colocando conexiones entre los soportes verticales, al menos. Toda esta parte de aquí podemos ver que aún faltan por colocar todas esas conexiones. Me imagino que no las colocan porque siguen introduciendo material. Y en el vídeo de Maribel del otro día vimos cómo también traían lamas aquí en la esquina de la torre A para continuar con la instalación en esta parte superior. Ahí vemos los nexos completamente y totalmente colocados e instalados. Así que vamos a ver y a ver si entre todos podemos distinguir si han puesto nuevas lamas. Pero es una verdadera locura cómo está quedando la esquina de la torre A. Me vais a decir que no, Me vais a decir que no, pero es una verdadera locura lo que estamos viviendo a día de hoy en la obra del Santiago Bernabéu con esta esquina de la torre A. ¡Qué locura, por favor! Bueno, pues ya estamos en Plaza de Sagrados Corazones, lunes 6 de marzo, creo, solamente creo, no estoy muy seguro, que esta columna de aquí es totalmente nueva, a lo que me refiero con las lamas. No sé, confirmadme si ahora mismo esa columna es nueva, porque ahora mismo tengo dudas. Pero bueno, vamos a ver si hay más lamas ahora mismo en la parte inferior de la torre A. Así que no os perdáis este pedazo de vídeo. Ya sabéis, suscríbete y dale al like. Ahí podemos ver la parte norte de la tripota. Podemos ver la instalación de los cristales desde la Plaza de Sagrados Corazones. Ahí van a colocar esos videojuegos. Colocarán también diferentes caterings para Jesús Ramírez, o yo que sé qué harán, pero bueno, ya está prácticamente finito. Esas escaleras mecánicas en forma diagonal en la parte sur del lateral este, esas escaleras manuales también para la parte de la prensa, y las viseras que se han ido colocando en la parte superior del lateral este, donde ahora mismo me acabo de asomar y no he visto que estén formando, no estén haciendo una nueva. Así que así va quedando el lateral este poco a poco. Vamos para el fondo sur. Bueno, pues aquí estamos en la esquina de la torre A. Os he dicho, vamos a ver si hay nuevas lamas, vamos a ver si hay lamas en la esquina de la torre A. Y correcto, comprobamos que tenemos lamas en esta esquina de la torre A. No se ve muy bien porque está la valla de por medio, y también a duras penas y tímidamente podemos ver que ahí se asoma lo que viene siendo una de las partes
de lo que va a ser una nueva visera para la parte superior del lateral este. A duras penas lo podemos ver, pero parece ser que la están montando en ese lado, así que dejamos atrás esta curvatura perfecta, esta parte sur del lateral este, ahí lo podemos ver, todas esas nuevas lamas, muchas de ellas ya totalmente desnudas y algunas todavía con esa capa protectora, esa pegatina como solemos decir aquí. Así que vamos para el fondo sur y vamos a ir al interior, ¿qué os parece? Bueno, da igual porque iba a entrar igualmente, iba a hacer lo que yo quisiera. Pues efectivamente, lo que parece ser una visera lo es, ahí lo podemos confirmar. Tiene la forma de una visera por lo menos. Y aquí tenemos más lamas, es una locura. Y a la izquierda, ahí abajo, tenemos nexos. Esto es una verdadera locura, Esto es una verdadera locura. Con tantas cosas que vemos, y aún así no acaban la obra. Es que esto parece interminable. Aquí tenemos la fachada sur, Concha Espina. De momento no han colocado las dos últimas tiras de nexos que faltan por colocar en esta parte de la visera. Así que nada, accedemos al interior. Venga, veniros conmigo, dadme la manita. Bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu, hoy lunes 6 de marzo de 2023. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad lo que estamos viendo en pantalla! Aquí tenemos las cerchas del lado norte, totalmente separadas, preparadas ya. Me imagino que será para la colocación de las membranas entre cada una de ellas. Ese imagino que será el siguiente paso, pero ahí vemos todas y cada una de ellas ya completamente unidas entre sí. Aquí podemos ver también las del lado sur, donde ahora mismo pues podemos ver con nuestros ojitos bonitos, preciosos, en este caso los míos verdes, pues podemos ver que aún faltan estabilizadores, uniones todavía por unirse entre sí, valga la redundancia. Ahí podemos ver esas eslingas naranjas que son la clara prueba de que al final faltan por unirse estas cerchas del lado sur. Ahí podemos verlas y luego harán el mismo proceso que en el lado norte, las sacarán sobre todo para probarlas, para ver cómo van los carros, si va todo bien, no va todo bien, si pasa algo, no pasa algo. Y ya lo que digo, colocar las membranas de la casa Ferrari en todas estas cerchas, las 12, las 6 que tenemos en el lado norte y las 6 que tenemos en el lado sur. Vamos a bajar la mirada porque tenemos novedades, de momento no muchas en el interior, pero ya sabéis que están formando la grada de la esquina del fondo norte con el lateral oeste. Seguimos viendo cómo siguen colocando más piezas para formar esa preciosa grada de ventilación, ya sabéis, de ventilación. Ahí podemos ver la separación, podemos ver que justamente la parte inferior va a tener esa ventilación para el hipogeo en la parte norte. Ahí podemos ver cómo siguen colocando más piezas, instalando más piezas. Ahí vemos esas zancas colocadas ya para seguir colocando y formando esa preciosa grada de esquina del fondo norte con el lateral oeste. Veremos a ver si para el sábado que viene están ya habilitadas esta esquina. A mí me da que sí, que para el sábado vamos a tener esta esquina ya habilitada. Sin embargo, si nos vamos al lado sur, podemos ver que aquí pues los trabajos siguen estando igual. No han colocado las zancas, no han colocado la grada como en el lado norte, así que bueno, pues tendremos paciencia y iremos viendo poco a poco lo que va sucediendo en ese lado de ahí. Lo que me sorprendió el otro día en el partido contra el Barcelona es que toda esta zona de aquí, toda esta parte del cuarto anfiteatro con los cristales, está totalmente habilitada. Yo pensaba que estaba cerrada para el público, pero ya os digo que el otro día lo vi, cómo estaba la gente, los aficionados, el público, estaban paseando por esos cristales, por esa parte superior, donde ya sabéis que van a colocar los asientos. Va a ser la parte baja del Sky Bar del lateral oeste, donde hace mucho que no lo saco, pero ahí podemos ver cómo ya colocaron toda la chapa en la parte superior del mismo. Poco a poco irán construyendo más, seguirán avanzando en toda esa zona. Por lo que puedo ver también, todas esas lonas de protección para los partidos sigue colocada, no se va a quitar, parece ser, porque ya llevamos 3 días, 2 días más o menos, desde que terminó el partido contra el Barcelona, y podemos ver que aún no han quitado, y parece ser que no van a quitar esas lonas que ya sabéis que las colocan los días de partido. Bueno, ¿y qué tal el césped? ¿Qué tal el césped? Desde que han echado la turba, mirad cómo está el césped. Está impoluto, está perfecto para practicar el fútbol aquí en el Santiago Bernabéu. Aquí os hago un primer plano, un zoom de 10 para que veáis cómo está el césped del Santiago Bernabéu. Es verdad que en esta posición, en esta perspectiva, pues podemos ver que el césped está muy bien. Hay muchas veces que hay que subir arriba al tercer anfiteatro para poderlo ver muchísimo mejor, porque se diferencian las calvas. Pero es que en este caso,
ahora mismo el césped está pues tremendamente bien. Es una locura como tenemos ahora mismo el césped del Santiago Bernabéu. Un like por el césped, hombre, venga. Ahí podemos ver cómo siguen trabajando en los palcos, futuros palcos que hay entre el segundo y tercer anfiteatro del lateral oeste. Esto es lo que podemos ver desde el lateral este. Y qué locura, ¿eh? Aquí podemos ver los cristales que han ido colocando y cómo siguen trabajando en todas esas zonas. Venga, quitamos zoom, volvemos al modo gran angular. Aquí tenemos las terchas del lado norte y del lado sur y nos vamos a la parte panorámica del Tour Bernabéu para ver qué nos ofrece el lateral este también. Aquí podemos ver todos estos materiales que han ido colocando para insonorizar lo que viene siendo el Santiago Bernabéu, aquí en la cubierta este, y creo que no han puesto nada más, porque parece que tienen aquí material, herramientas para seguir colocando, pero de momento parece que en comparación al último día de partido que estuvimos aquí, no han puesto más lonas de estas. No sé qué material exactamente es, pero claro, para insonorizar pues tiene que ser un buen material. Aquí tenemos la cubierta este, que poco a poco pues van colocando ese material. Tenemos muchas ganas también de ver cómo terminan de colocar la chapa en toda esta parte circular de la cubierta este. Bueno, pues aquí estamos, hombre, un día más. Aquí podemos ver las lonas completamente colocadas. Seguimos viendo toda esta zona de aquí que me gusta, me gusta un montón la nueva zona de prensa, donde ya sabéis que se siguen realizando trabajos. Y podemos ver que a mí por lo menos me gusta mucho toda esa zona. Me parece un poco también igual que la zona del Wanda, esa zona de separación entre un lateral y los fondos con esos muros. Pero la verdad que me está gustando bastante cómo están dejando todo esto de aquí. Ahí podemos ver las viseras, todas esas que han colocado ya y que, bueno, hemos visto en el exterior, en la parte de la torre A, cómo están colocando y están formando una para seguir subiendo e instalando en la parte de la visera este. Y es que esta zona me encanta, de verdad, Esta zona para mí se merece un like porque es que es tremenda. Poco a poco irán colocando más asientos también en toda esa zona y me imagino que colocarán zonas VIP. No sé, me imagino, no sé lo que harán. Pero bueno, esto va avanzando bien y sobre todo que me está gustando. Ya vimos también el último día de partido, vimos cómo, yo por lo menos vi especialmente cómo había un compañero de seguridad en esta esquina de aquí. Y ya sabéis que están todos los asientos totalmente colocados y no sé si para ese día ya se habilitaron esas ampliaciones del tercer y cuarto anfiteatro, en este caso del lado norte. No sé, me da a mí que esto ya va a estar completamente operativo. En general, bastantes avances en todas las zonas del interior del Santiago Bernabéu y en el exterior hemos visto cómo están colocando las lamas. Veremos a ver si están colocando también en el lateral este durante toda esta semana. Así que nada, ya sabes, suscríbete, dale a like a este vídeo si te ha gustado y nos vemos muy pronto. Chao, chao, pescado.